De arbovirosis, lo habíamos dicho, ¿no? Arbo, que debe ser de artrópodo, o de virus transmitidos a través de artrópodos, ¿no? Por eso se le denomina arbovirosis. Y artrópodos tenemos un montón, pues, ¿no? Vendría a ser los mosquitos, vendría a ser las garrapatas, etc. Entonces, todo aquel virus que es transmitido por estos artrópodos se le denomina arbovirus. Y en realidad tenemos un grupo enorme. Un grupo enorme de algunos que están presentes acá en el Perú y de otros que no. Lo que les había dicho, el Aedes, ¿no? El Aedes que transmite uno, dengue, zika, fiebre amarilla, chikungunya, en fin, tenemos una lista enorme de infecciones que pueden ser transmitidas por el Aedes. Sin embargo, también tenemos otros, ¿no? Como las garrapatas, como los flebótomos, todos estos forman parte de un grupo del grupo denominado de los arbovirus, ¿ya? Ok, entonces la forma en la cual va a transmitir va a variar según la anatomía del vector como tal, ¿no? Porque es diferente cuando es una picadura por una garrapata, por un mosquito o por un hemagogo, ¿no? La estructura de su boca es diferente. En el caso de la garrapata es más prominente, generando un sangrado mayor. En el caso del mosquito tipo de la Aedes, directamente se deposita sobre el capilar y no te produce una hemorragia específica. Y así va variando, ¿no? Sobre los componentes que tiene o la morfología que tiene su estructura para desarrollar lesiones. Ahora, los arbovirosis clínicamente varían un poco, pero es un tanto difícil. Tienen algunas características especiales, pero no excluye otras arbovirosis, ¿ya? O sea, por eso se agrupan más o menos por síndromes y de ahí tendríamos que ir estudiando, ¿no? Tenemos el síndrome de las fiebres sistémicas, el síndrome de la fiebre con artritis, el síndrome de las encefalitis, de las fiebres hemorrágicas. Y ahí viene de la mano con algunos virus que nos producen en mayor predominancia estos cuadros clínicos. ¿Ya? Pero, como les dije, o sea, no es que excluyan otros, sino que sería lo más frecuente, lo primero que podríamos pensar al tener, por ejemplo, un paciente con fiebre y artritis, ¿no? En este ejemplo, si tenemos fiebre y tenemos artritis, lo primero que podríamos pensar sería chikungunya. Y los otros virus, bueno, no tenemos mucho acá en Perú, entonces podríamos pensar primero en chikungunya. Ok. Cuando hablamos del dengue, bueno, el dengue ustedes ya lo conocen, ya hemos hablado del dengue, han escuchado mucho acerca del dengue, y en realidad es una enfermedad febril de gran importancia, porque puede llegar a matar, entonces hay que tener mucho cuidado. El mosquito o el vector ya lo hemos mencionado, la característica típica vendría a ser esa disposición en las patas, que serían negro con blanco, negro con blanco. Esa es la forma de poder identificar el vector del dengue como tal. Y quien pica vendría a ser la hembra, si no vendría a ser el macho para extraer la sangre. Y el virus del dengue pertenece a la familia de los Flaviviridae, ¿no? Dentro de este grupo está Zika, fiebre amarilla. Y existen unos 4 serotipos de gran importancia, dengue 1, 2, 3 y 4. Y a partir de ahí hay otros genotipos que se subdividen, o sea, que existe una gran variedad del tema de los virus, pero no tanto como, por ejemplo, la influenza, ¿no? Pero sí tenemos gran variedad. La estructura viral del virus del dengue es importante recordar, porque existen algunas estructuras que van a generar la anatomía del virus y otras que no van a formar parte de la anatomía del virus, pero que igual se producen, ¿sí? O sea, los genes de este virus van a producirnos proteínas que le dan la forma al virus y proteínas que no van a formar parte de la estructura de la anatomía del virus. Y acá tenemos, ¿no? Tenemos el virus que llega a un receptor y comienza a endocitarse. Y después de que se comience a endocitar, se va a fusionar y va a desdoblar, liberando lo que vendría a ser su material genómico como tal. A partir de ahí va a comenzar a generar estructuras proteicas. Estas estructuras proteicas, una de las estructuras proteicas que va a liberar va a ser la proteína no estructural, el NS1. Entonces, esta proteína no estructural es importante, que no forma parte del virus, ¿no? Es no estructural, pero que es importante porque va a generar muchas complicaciones en el organismo. Se madura el material genómico, se madura los compuestos proteicos y de ahí se va generando vesículas conteniendo al virus propiamente dicho y este componente no estructural como el NS1 hasta su liberación. Y ojo, es importante recordar el tema del NS1 porque al final el NS1 va a ser la partícula que activa los componentes inflamatorios, ¿sí?
activa las células proinflamatorias liberando citoquinas y al final el endotelio se va a ir desdoblando, como que se va abriendo. Ahí, cuando se abre por esta actividad inflamatoria, es que hay la salida del intravascular hasta el extravascular. ¿Ya? O sea, todo a raíz de ¿qué? Del NS1. Y acá está otra vez la imagen, ¿no? Tenemos alta carga inflamatoria por el NS1, por el virus propiamente, por la activación de las células, etc. Y ahí se va desdoblando y el endotelio se abre un poco. Y al abrirse hay mayor permeabilidad y sale el intravascular hasta el extravascular. Y en el tejido donde se deposita es ahí donde comienza a generar daño. Y ojo, ahí viene el problema, que el endotelio lo tenemos en todos los tejidos. Entonces la expresión clínica del dengue es sistémica por eso. Ahora va a haber lugares donde se va a depositar en mayor predominancia que en otro, pero todos los tejidos pueden llegar a estar afectados por el NS1 o por el dengue. Entonces, desde que empieza la enfermedad, ¿sí? Tenemos una alta carga viral y la permeabilidad capilar va a ir ligado con mayor expresión del NS1, ¿sí? O sea, los virus se están replicando y liberan también proteínas no estructurales como el NS1. Y el NS1 ahí comienza a actuar, causando inflamación. Inflama y la permeabilidad vascular aumenta. Ahí, cuando comienza a extravasarse el líquido, ahí comienza la fase crítica. Entonces, ahí vienen todos los problemas, la mortalidad, todas las complicaciones que hemos escuchado. De acá está nuevamente, ¿no? Teníamos la fase febril, que entra el virus, se produce la proteína no estructural, después hay la permeabilidad vascular, y ahí, en esa permeabilidad vascular, viene en el cuadro o la fase crítica. Después de esto, un gran grupo de pacientes entra en una fase de recuperación, en la cual la expresión clínica disminuye, el cuadro clínico ya está en resolución, solamente hay rezagos de las inflamaciones y hay ya caída de la severidad. Ahora, es importante reconocer algo. En la fase febril, fiebre, ¿no? En la fase febril la característica típica es la fiebre. En el momento que hay la caída de la fiebre, es que comienza a entrar la fase crítica, ¿sí? O sea, que la fase crítica característicamente está dada por la ausencia o el periodo de defervescencia. Cae la fiebre y ahí estamos hablando de una fase crítica. Sin embargo, cuando hay la caída de fiebre, estamos entrando en el periodo de mayor permeabilidad vascular, o sea, el intravascular sale y la concentración de solutos en el vaso sanguíneo es mayor, ¿no? Porque el líquido sale. Por eso el hematocrito se concentra, ¿sí? Hay una hemoconcentración. Y adicional hay otros problemas como la caída de plaquetas, ¿ya? Y después se comienza a normalizar todo porque la permeabilidad vascular ya, o sea, el endotelio ya está reflejando su normalidad. Entonces el líquido se queda nuevamente en el intravascular y de esa manera vamos trabajando. Ahora, el tema de la trombocitopenia es una hipótesis que está ligada por varios factores. Porque el virus directamente ataca las células a nivel de médula ósea por los factores inflamatorios e inmunitarios o por la producción de anticuerpos contra la plaqueta de manera desorganizada, ¿no? Entonces hay distintos factores que pueden llegar al final a atacar las plaquetas, ¿sí? Y hacer una caída de las plaquetas como tal. Ok, entonces, como habíamos mencionado, en la etapa del cuadro clínico, al inicio tenemos un periodo febril, que de ahí el paciente intravascularmente se está deshidratando, ¿sí? Por eso el líquido está saliendo a otro lado, y ahí entramos en el periodo crítico con el daño de órgano en el tejido donde se deposita la inflamación, y después tenemos una convalescencia. Ahí es que viene el tema de los llamados signos de alarma en la fase crítica, ¿no? Porque los signos de la alarma van ligados al daño de órgano. Entonces, la permeabilidad vascular te produce daño de órgano y los daños de órganos clínicamente te expresa los signos de alarma. Y acá está la clasificación. Los signos de alarma. A ver si ustedes se acuerdan. ¿Cuáles eran los signos de alarma que cada rato se mencionaban? ¿Cómo? Ya, perfecto. Dolor abdominal intenso. ¿Ah? Sangrados significativos. Perfecto. ¿Ah? ¿Cómo? Hipotensión. Ya, la hipotensión va más ligado al tema de severidad, ¿no? Pero signos de alarma.
Ya, vómitos no controlables, incoercibles, ¿no? Ya. ¿Cómo? No, el signo de torniquete, ¿de qué se traduce? Que los vasos sanguíneos en ese lugar donde está el manguito están frágiles, o sea, es permeabilidad vascular, nada más, o fragilidad capilar, ¿sí? Pero no es un signo de severidad. Eso puede ser por muchas cosas en realidad, no solamente por dengue, ¿no? ¿Cómo? Ah, ya, muy bien, irritabilidad. O sea, en realidad tenemos una lista grande de los signos de alarma que son importantes recordarnos, ¿no? Tenemos el incremento rápido del hematocrito con una caída rápida de las plaquetas, el agrandamiento hepático más de 2 centímetros, el sangrado, el letargo, la acumulación de líquidos, ya sea de fusión pleural, ascitis, vómitos persistentes, un dolor abdominal que no es controlable. Y después tenemos el cuadro clínico denominado dengue severo, en el cual ya tenemos shock, en el cual el paciente requiere soporte respiratorio, también requiere soporte global, hay un aumento de las transaminasas más de 1000, hay alteración mayor del sistema nervioso central, daño del corazón, de otros órganos. Entonces es importante reconocer esto. En el tema de diagnóstico, también es importante porque existen diferentes metodologías y ahí va a variar, ¿no? Detección nuevamente de anticuerpos, detección de antígenos, la especificidad, etc. Entonces, usualmente lo que se dice es que en primera instancia hay una mayor replicación viral. Entonces, las primeras fechas, lo más fácil que nosotros encontremos sería la detección del virus a través de PCR, seguido de la detección de la estructura no estructural, perdón, de la proteína no estructural, que vendría a ser el NS1, ¿sí? Después de eso se generan los anticuerpos, ¿ya? Primero el IgM y después el IgG, ojo, ¿sí? Entonces, ahí va a variar. Se dice que el NS1 podríamos detectarlo desde el primer día de la enfermedad hasta aproximadamente unos 7 días. Sin embargo, para la norma técnica peruana usualmente se utiliza hasta un punto de corte de 5 días, ¿ya? Y las inmunoglobulinas varían. El IgM usualmente aparece a partir del cuarto o quinto día y se extiende hasta un mes, 3 meses, dependiendo. Y dígame. ¿Usted qué considera? ¿Hasta 7 días o 5? ¿Yo? ¿Qué considera? Yo 5 días. Ah, Y después el IgM también se extiende por larga data. Entonces, quiere decir que si nosotros queremos hacer el diagnóstico de un paciente con dengue y le pedimos estudios inmunológicos como IgM e IgG, realmente no nos ayudaría mucho, ¿no? O sea, porque pueden estar por mucho tiempo. Puede ser que el paciente haya estado expuesto el mes pasado, en ese momento tal vez hizo infección y ahorita no. Quien sí nos va a ayudar demasiado sería el NS1. Y muchachos, eso también ha pasado, no viene un paciente con fiebre, no hay brote de dengue en Lima, pero igual le piden IgM y IgG por algún motivo y lo tratan como si fuera dengue cuando en realidad es otra cosa. ¿Ya? O sea, hay que tener cuidado con los exámenes que pedimos y cómo los estamos interpretando. Ok, en el tema de manejo es importante, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense, ¿no? Manejo, grupo A, grupo B, grupo C. ¿Sí? Esto es clásico. Grupo A, ¿quiénes son? Los que no tienen señales de peligro. Exacto, pacientes sin signo de alarma o con mínimo riesgo de complicarse. Grupo B, Pacientes que tienen signos de alarma O con una de las condiciones, o una embarazada, niños, diabéticos. tranquilidad, muchachos, Ancianos. de memoria, de No, sí, memoria. El grupo B vendrían a ser aquellos pacientes que no tienen signos de alarma, pero que potencialmente se pueden complicar. O aquellos pacientes que tienen signos de alarma ya establecidos, pero no están en un cuadro severo. Y el grupo C son aquellos pacientes que tienen cuadro severo. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? A, de ambulatorio. Entonces, todos aquellos pacientes que no tienen signo de alarma, que no tienen riesgo de complicarse, los puedo manejar principalmente de manera ambulatoria. Los pacientes en el grupo B tienen que observarse, o sea, cuidado, no lo vayas a mandar a su casa así fácilmente. Míralo, que no haya ningún signo de alarma bien establecido, que no se esté complicando. Entonces, obsérvalo. Y si no se puede observar, hospitalízalo. Y el grupo C, sí, no. Sí.
no te la juegues, no se lo mandes, déjalo porque el paciente se va a morir. Cuidado, ojo, el dengue es una enfermedad muy dinámica. Es igual que shock, ¿no? El shock, o sea, por el tema vascular, si lo dejas sin tratamiento en una hora, el paciente está falleciendo dentro de esa hora, ¿sí? Entonces, el dengue es lo mismo. Para la mañana el dengue puede estar bien, el paciente con dengue puede estar bien y para la tarde puede estar falleciendo. Ojo, cuidado, ¿sí? Por eso el dengue es importante reconocer y observar al paciente. Hidratarlo, ojo, el tratamiento es hidratación. Y existen distintos esquemas, ¿ya? El esquema que más se usa o más fácilmente entendible vendría a ser del lado de la OPS, cual también está en español y lo pueden ir revisando y va a variar dependiendo de el grupo en el cual se encuentra el paciente, ¿no? Es mayor la hidratación en los grupos que están en un grupo C y menor en los grupos que están en el grupo B. El A es ambulatorio, o sea, no vamos a darle hidratación endovenosa, ¿no? Entonces, esos cuadritos es necesario que los revisen, muchachos, ¿sí? Acuérdense, revisen. Por último estaría el tema de la inmunización. El tema de la inmunización es un tema que recién está entrando en apogeo, ¿no? En el Perú recién se estaba probando las primeras vacunas, bueno, no probando, sino que se está poniendo a disposición las primeras vacunas para aquellas zonas en las cuales ya han estado puestas. Y tenemos dos grandes grupos, hasta tres, la Dengvaxia, la Qdenga, vendrían a ser dos grandes vacunas que se ponen a disposición y su forma de actuar es un tanto diferente. En una, vas a requerir que el paciente esté expuesto previamente a la infección del virus para desarrollar inmunidad y la otra no requiere una exposición previa, ¿ya? Y una de ellas está producida a base del virus de la fiebre amarilla, ¿no? Por ejemplo, la Dengvaxia es utilizada a través de del virus de la fiebre amarilla. En cambio, la Qdenga es producida a base de otro virus del dengue, ¿ya? Bueno, eso es en relación a las vacunas. ¿Damos un breakcito de 5 minutos o la continuamos? ¿Ah? ¿Sí? ¿Continuamos? Ok, ya. No sé, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las 4. Son las 12 y 23. 13 y 23. Ya, todavía tenemos tiempo. Falta poco. Bueno, estamos corriendo en realidad, estamos corriendo. Ok, cuando hablamos de Zika, también es otro de los virus de gran importancia. Sí, bueno, no sé si se acordarán, pero hace tiempo hubo un tema de un brote de Zika donde aparecían unas mamás que se enfermaron y el bebé nacía con una cabecita chiquita, con microcefalia, ¿no? Entonces, eso es importante recordar. El Zika también es un virus que forma parte de los flaviviridae y es transmitido a través de la Aedes. Sí, y el Aedes, bueno, tiene un ciclo selvático y un ciclo urbano, ¿no? Selvático que va a ser transmitido en territorios de la jungla, o sea, rural, y el urbano que vendría a ser transmitido a través de las personas. Y hay una forma de transmisión en la cual es una transmisión vertical o congénita, ¿no? De madre a hijo. Entonces, cuando hablamos de transmisión, nuevamente, o sea, la transmisión puede ser vectorial, ¿sí? Por a través de la Aedes, y una transmisión no vectorial a través de trasplante, transfusión, a través de zona o a nivel del periparto, etcétera, ¿ya? Por eso es importante tener en cuenta estos detalles. Ahora, también se habla de una forma de transmisión sexual, sí, pero es lo más mínimo, lo que no es tan resaltante. Las otras formas son los que tienen mayor impacto. Y acá está. Tenemos nuestro mosquito Aedes, otra vez. El Aedes nuevamente. Viene, te pica y va a transmitirte lo que es el virus. El virus del Zika comienza a invadir distintos territorios o de distintas células. Una de las células de mayor impacto vendría a ser las células dendríticas, que al final van a servir como medios de transporte, que van a ayudarle a dispersarse por otros tejidos. Esto va a producir una alta viremia en el hospedador o en la persona. Y esta viremia se traduce en cuadro clínico y producción de componentes inmunológicos, que vendrían a ser los anticuerpos. Se dice que las expresiones clínicas en gran parte están ligadas a la actividad inmunológica como tal. Es una respuesta inmunitaria que va a producir daño a distintos tejidos. Entonces, por ese motivo, hay distintas formas de expresión clínica.
Y lo otro es la viremia como tal atraviesa, ¿sí? Y llega hasta el EB, y como este virus tiene un neurotropismo, o sea que le gusta ir al sistema nervioso, comienza a dañar a nivel de los tejidos nerviosos, y por eso el bebé produce o nace con microcefalia. Entonces, los pacientes en gran mayoría son asintomáticos. Si tenemos un porcentaje de un 50 hasta un 80% en los cuales los pacientes son asintomáticos como tal, y un grupo un poco más pequeño que tienen una enfermedad leve. Después de ello existen complicaciones, ¿sí? Las complicaciones que han sonado más en ese periodo de tiempo vendría a ser, uno, el tema de la microcefalia, y dos, el tema del síndrome de Guillain-Barré. ¿Ya? Después tenemos otras expresiones clínicas de severidad. La característica especial que nos va a ayudar a identificar un cuadro de Zika vendría a ser la conjuntivitis no supurativa, ¿sí? La conjuntivitis no supurativa es una expresión clínica que está en gran frecuencia, sí, pero no es predominante. O sea, el 50% de los pacientes tienen conjuntivitis no supurativa, pero esto nos podría orientar a que sea realmente Zika el cuadro clínico del paciente. Lo demás, bueno, rash, fiebre, artritis, artralgia, como que no nos especifica que solamente sea Zika, puede ser cualquier otra infección viral, ¿no? Entonces la conjuntivitis como que va a ser su bandera para decir podemos pensar en Zika. Y acá está en relación al cuadro clínico de manera vertical, ¿no? Cuando el bebé es dañado, la mayoría de ellos no va a tener afectación. O sea, el 70 al 80% de los neonatos no van a tener alguna complicación como tal. Sin embargo, existe un grupo un poquito más reducido en los cuales sí van a tener un síndrome congénico de Zika, que vendría a ser la microcefalia, ¿sí? Por eso su cabeza es de tamaño más reducido, pero es menor la proporción a comparación de los que son asintomáticos, ¿ya? Pero igual es importante, o sea, que nazca bebés con cabeza chiquita es un problema, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen restricción de crecimiento fetal, calcificaciones cerebrales, tienen complicaciones a largo plazo irreparables, etc. Para el diagnóstico existen distintas metodologías, ¿ya? Y existen distintas recomendaciones en realidad. Se dice que para la población global en general no es necesario hacer un testeo rutinario de todos los pacientes cuando se sospecha de Zika. O sea, digamos, yo me infecto ahora de Zika, yo no estoy gestando, la probabilidad de que haga una enfermedad severa por Zika es mínima, entonces predominantemente un testeo no sería lo más obligado. O sea, hacer un PCR o invertir un PCR no sería lo más obligado en ese paciente. Sin embargo, en otras condiciones como mujeres embarazadas, ya la situación cambia un poco, ¿no? En la cual ya podríamos tener un poquito más de alarma y a este paciente podríamos hacerle distintos estudios, ¿no? Como PCR, estudios como serologías y estudios como imágenes ecográficas del bebé. Y de esa manera más o menos iríamos monitorizando cómo es la respuesta en esta condición especial. Bueno, en relación al tratamiento, hay problemas, ¿no? Porque no tenemos una vacuna específica contra el Zika que vaya a proteger en su totalidad. Existen distintos apartados y distintas postulaciones que han nacido a raíz de ese brote y que tienen una forma distinta de generar inmunidad, ¿ya? Aparte vendría a ser la principal medida el control bacterial, y aparte vendría a ser un grupo de antivirales que van a tener efecto contra el virus del Zika. Pero también, o sea, no es hasta ahorita lo más probado, ¿no? El control vectorial es lo mejor. Desde los antivirales tenemos algunos antivirales de acción directa y otros antivirales que actúan sobre el hospedador, ¿no? O sea, les traigo una lista como para que se diviertan, ¿sí? Como para que se diviertan en los antivirales. Es divertido. Sí. Fin de semana, güey. Claro. Ok. De ahí seguimos con... Sí, hasta ahorita está claro, ¿no? Está fácil, ¿no? Dengue, Zika, fácil, o sea, patología fácil. Los tres son arbovirus, ¿no? ¿Ah? Los tres son arbovirus. Claro, claro. Todos son producidos, son transmitidos por vectores, todos son arbovirus. Perdón, por artrópodos. Ok, chikungunya. El virus de chikungunya también es un virus de gran importancia, ¿sí? El vector principal para su transmisión va a ser el Aedes aegypti y el Albopictus, ¿no? Esto nos va a producir
una gran predominancia en lo que es la transmisión. Y otra vez, ¿no? Tenemos un ciclo selvático, que es en la zona rural, en la jungla, y tenemos un ciclo urbano, en cual la predominancia de los vectores va a variar, ¿no? Se dice que en un ciclo urbano el agente especial vendría a ser el Aedes aegypti. En cambio, en un ciclo selvático rural, el agente cambia y ya entra el africano u otro. Pero no hay mucho acá en Perú, así que cambia un poco. El cuadro clínico de la chikungunya varía un tanto, ¿ya? Porque el virus de la chikungunya, nuevamente, el mosquito viene, te pica, ingresa. Comienza a invade la epidermis, entra los fibroblastos y de ahí, a través de la viremia, comienza a llegar a distintos puntos. Y el punto de mayor predominancia donde llega vendría a ser a nivel de las articulaciones. Se dice que el virus de chikungunya tiene una mayor producción de interleucinas 17. Por eso el componente es más inflamatorio y genera más daño inflamatorio en el lugar donde se deposita. Y el componente de interleucina 2 es menor. Entonces tenemos una mayor predominancia de una reacción inflamatoria secundaria al virus de chikungunya. Y como se deposita a nivel articular, por eso te produce mayor inflamación articular o mayor dolor articular. Y el cuadro clínico varía, ¿no? Tenemos un periodo en el cual estamos en una fase de incubación, una fase aguda, y la gran mayoría entra a una resolución de la enfermedad. Sin embargo, existe un grupo de pacientes en los cuales hacen una fase crónica, en los cuales los dolores articulares permanecen por días, por semanas, por meses, o sea, se traduce en un cuadro clínico crónico. Lo predominante vendría a ser el dolor articular en este cuadro. Y más o menos ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos el periodo de incubación, que vendría hasta unos 6 días, en el periodo agudo o febril de una semana, y ahí tenemos que va a acompañar fiebre, mialgia, poliartergia, poliartritis, etc., o rash. Y después tiene una fase de cronicidad, que no todos los pacientes hacen, que lo hacen un grupo focalizado de pacientes, pero que es importante recordar que ellos podrían llegar a la cronicidad en el tema de artropatías. Si estamos hablando de una fase aguda, nuevamente, detección de PCR. Y cuando van avanzando los días, otra vez, ¿sí? Detección de antígenos o anticuerpos. O sea, es fácil, ¿no? O sea, más o menos se repite el mismo patrón en realidad en la mayoría de las infecciones virales. Cuando hablamos de detección, los primeros días de detección, los primeros 7 días u 8 días son los más importantes para detectar a través del PCR. Después, a partir del día 4 en adelante, el IgM nos va a ayudar a la detección. Y después el IgG, cuando hablamos de un día 5 en adelante. Entonces, la detección inicial del virus va a ser ligado a la detección del PCR, cuando tenemos necesidad de detectarlo, ¿no? Sí, porque hemos dicho que la gran parte de los pacientes no hacen enfermedad severa, pero se podría detectar. Y los otros vendrían a ser la detección de anticuerpos en pacientes que están más allá de 4 días de enfermedad. ¿Ya? El tratamiento para el virus de chikungunya varía, ¿ok? En el cual es sintomático, ¿sí? Se le da analgesia por el tema del dolor, se le da antipiréticos por el tema de la fiebre. Se le puede dar AINES en el tema de una enfermedad, de una artropatía crónica o cuadros severos de artropatía, ya, pero no es que se vaya a dar de manera predominante. Corticoides no es el tratamiento de elección para las artropatías inflamatorias. Sin embargo, cuando se demuestra que hay tenosinovitis o sinovitis, podría utilizarse corticoides de la mano para ayudar un poco las molestias de cronicidad en las artropatías. En el tema del cuadro clínico, acá les traje más o menos para que se guíen la diferenciación, ¿no? Dengue tiene fiebre predominantemente. Chikungunya te da artralgias y mialgias predominantemente. El Zika te da erupción maculopapular y también conjuntivitis predominantemente. O sea, son esos patrones clínicos que te podrían orientar un poco, pero, ojo, o sea, igual todos me dan fiebre, igual todos me dan mialgias, todos me dan artralgias, o sea, la intensidad del síntoma es que como que más o menos nos podría ir orientando, ¿sí? Pero no nos excluye lo otro.
Muy bien, de ahí tenemos grupos especiales de virus que son importantes también reconocer. Sí, son varios virus. Sí. Son varios. El tema de mayarovirus es importante reconocerlo, ¿sí? Para aquellos que vinieron de la selva o que han visitado la selva es más fácil reconocerlo o recordarlos. El tema de mayarovirus va a ser transmitido por otro vector que vendría a ser el hemagogus. El hemagogus también, o sea, te va a transmitir el mayaro, y el mayaro tiene una distinta expresión clínica. Se dice que es sintomática en un gran grupo de pacientes, sin embargo, en los que son sintomáticos, nuevamente, te va a producir artralgias, te va a producir lesiones cutáneas como erupción maculopapular, te va a producir síntomas digestivos, te va a producir mialgias, entre otros. ¿Ok? Pero no excluye las otras patologías, ¿no? Artralgias también nos produce ¿sí? Chikungunya, perdón. Manifestaciones cutáneas, chikungunya, y así. Entonces, es como que un poco más difícil guiarnos de la clínica en el tema de la sorbovirosis como tal. Ahora, en el tema del diagnóstico, cuando hablamos de una infección aguda, otra vez, detección a través de PCR sería lo ideal. En la fase de convalescencia, cuando va evolucionando los días, vamos a utilizar los temas de anticuerpos. Y el cuadro de artralgia va a ser un patrón clínico asociado también a mayarovirus. Ojo, acá hay un dato importante que no les había mencionado. La gran mayoría de las arbovirosis, la característica hematológica principal es la presencia de leucopenia. ¿Sí? O sea, leucopenia, tienes que pensar que esto es una arbovirosis. ¿Ya? Si tiene leucocitosis, duda que sea una arbovirosis, debe ser otra cosa. ¿Puede ser una infección mixta? Sí, puede ser una infección mixta, pero lo mixto no es lo más usual, ¿sí? O sea, lo mixto siempre va a ser lo más raro. Acuérdense de eso, lo mixto no es lo más usual. Ok, no tiene un tratamiento antiviral específico, ¿sí? Se le da sintomáticos, se le da analgésicos, antipiréticos, y la resolución de la artralgia es crónica, ¿no? Porque te puede durar hasta un año de dolor articular y vamos por ahí. De ahí tenemos otro virus que también es importante, que vendría a ser el oropuche. ¿No? ¿No lo han escuchado? No. Bueno, cuando vayan allá, usen, por favor, repelente, duerman con mosquiteros si es que van a dormir en un lugar que tiene mosquitos, chicos, ¿ya? Sí, por favor, si van a entrar a la selva profunda, tengan cuidado, ¿ok? Sí. Tengan cuidado, muchachos, por favor. Inviertan un poquito en su salud, ¿ya? Y no se infecten. Ya, tengan mucho cuidado, muchachos, les estoy repitiendo por tercera vez. Y lo otro, tengan cuidado con sus cosas, porque roban bastante, ¿sí? No se metan a lugares que no son adecuados, ¿ya? Sí. Ya, consejo de pato, ¿sí? Ya creo que algunas personas de la escuela incluso los han robado, ¿no? Entonces, sí, algunos doctores. Ya, entonces tengan cuidado, chicos, tengan cuidado, no vaya a ser que los roben cuando estén en el bote. O sea, si es que van de paseo, ¿no? No sé, yo digo nomás. Sí, pero ya si te roban en el bote, ya te fregaste, ya no tienes con qué comunicarte. Ok, ya, sigamos. Entonces, el virus del oropuche es también una enfermedad febril importante, ¿ya? Lo vamos a encontrar más en territorio de la selva propiamente dicho que en nuestro territorio. Su vector vendría a ser otro artrópodo que es lo que nosotros estamos visualizando en imágenes, como se le llama culicoides. ¿Sí? Este mosquito es otro tipo de mosquito, no es igual que la Aedes, no es igual que la Anopheles, pero que nos va a traducir o a transmitir predominantemente el virus del oropuche. Sin embargo, también existen otros vectores que podrían transmitir el oropuche, pero por frecuencia vendría a ser el de mayor predominancia. El cuadro clínico también varía un poco, ¿sí? O sea, es también inespecífico, ¿no? Tiene fiebre, escalofríos. Ojo, acá hay una clave, ¿no? Dolor de cabeza, artralgias, mialgias, etc. También te produce un exantema maculopapular, ya lo estamos repitiendo varias veces en los virus, o sea, no es inusual presentar esto, pero esto te podría producir
con un poquito más de frecuencia un compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Pero no es severo. El diagnóstico va a ir de la mano de la fase en la cual vamos a encontrar, ¿no? PCR en la fase aguda y después la detección de anticuerpos mientras va pasando los días. Y el tratamiento, bueno, no hay un tratamiento específico antiviral, ¿sí? Lo que se le da son sintomáticos, igual fiebre, dolor. Se testea el tema de la ribavirina o el interferón alfa, pero tampoco está comprobada al 100%. Ok, ¿dudas? Todo claro, por ahora. ¿No? ¿No hay dudas? Ay, ya estoy bien. ¿La Ana está? No, la clínica. ¿Qué clínica, viejo? Los síntomas. Ah, cuadro clínico. El cuadro clínico es similar. Uy, por eso, o sea, ¿Cómo puedo diferenciar? O sea, hay algunas claves que más o menos nos podrían orientar. En el tema del oro de pucha habíamos mencionado uno que como que escapaba de ahí de la regla de la mayoría en caso de la cefalea. El otro que estábamos hablando de chikungunya, el tema de las artralgias. El otro en relación al Zika de la conjuntivitis. Entonces, van a ser así puntos pequeños que nos podrían orientar, pero que al final no son la clave para alejar los otros. ¿Ya? O sea, eso no es la clave. El que es más característico vendría a ser el dengue. ¿No? El dengue sí tiene un patrón clínico, el rash cutáneo, el mar rojo con islas blancas, pero eso viene a ser en la fase de convalescencia. Las complicaciones que podrían presentarse a raíz del dengue, nosotros no hemos visualizado muchas complicaciones como tal, ¿no? O sea, esas son las diferenciaciones, pero es bien difícil. Bueno, en el tratamiento de Zika, para mujeres embarazadas que ya tienen Zika, evidentemente, su tratamiento puede variar en los 12 cuadros que nos mostró, porque algunos pueden llegar a ser iatrogénicos, todos son normales. O sea, ninguno es iatrogénico. ¿Iatrogénico? O sea, que puede causar que la mujer embarazada debería por tomar ese medicamento para tratarse de Zika y para que tampoco le sufra el feto, puede llegar a causar algún Daño al bebé. O sea, todos estos fármacos que yo le he puesto, la mayoría están testeados con la intención de que no dañen al feto, porque esos son dirigidos o enfocados en el grupo de mujeres gestantes, ¿no? O sea, la teoría es que estos fármacos no deberían producir un daño teratogénico. Entonces, como yo trato a un paciente adulto, hombre, yo puedo tratar igual a una mujer embarazada. Claro, pero en el adulto hombre la probabilidad de complicación es menor. Entonces se autolimita, queda en un periodo y de ahí chao, ¿no? En el caso de la gestante, tú tienes una mayor preocupación por la probabilidad de daño al bebé, ¿no? Por eso te enfocas un poquito más tus esfuerzos en tratar para limitar los efectos contra el bebé. Entonces igual, ataque igual. Ajá. ¿Dudas? ¿No? Ya, muchachos. Ahora que hemos estado hablando mucho del tema del viaje, exactamente, no sé si lo han conversado ustedes con la escuela. ¿Les han dado fechas?